No te voy a decir dónde mirar. A menos que quieras que algo aterrador te devuelva la mirada. Cuando vi la casa por primera vez en 2012, sin embargo, no era inquietante, era curiosa, como yo. No recuerdo por qué estaba navegando distraídamente por ese pueblo británico, escasamente poblado y bastante anodino. Lo que sí recuerdo es la razón por la que me detuve en un jardín en particular detrás de una casa unifamiliar, que estaba al lado de vastas extensiones de tierras de cultivo. Una sombra larga en forma de T estaba pintando el césped. Parecía, a mis ojos, un espantapájaros sobredimensionado. Para que se vea bien, la mayoría de las imágenes satelitales se toman cuando el sol está en su punto más alto, lo que significa que las sombras son más cortas. Rara vez verás gente caminando por ahí, e incluso si lo haces, sus sombras no los delatarán. No podía ser una persona parada con los brazos extendidos. Por otro lado, algo sobre mi hipótesis del espantapájaros tampoco me cuadraba. En cualquier caso, yo era un adolescente en ese momento, y mis intereses eran cambiantes. Me olvidé de todo el asunto durante años. Pero en 2016, mi amigo y yo estábamos hablando de los muchos misterios sin resolver de Internet que flotaban por ahí, y recordé ese misterio muy personal mío de 4 años antes. Le mostré la casa a mi amigo en Google Maps, y era aún más curiosa que la primera vez. Había 2 sombras en forma de T. La original era tan larga como siempre, y la nueva tenía la mitad de la altura de la primera. Sombras muy raras, admitió Oliver. Y es solo una casa residencial, no parte de las tierras de cultivo cercanas, así que, ¿por qué el dueño necesitaría espantapájaros? No recuerdo cómo respondí. La conversación se desvió hacia otra cosa, gracias al licor que incapacitaba mis procesos de pensamiento. No fue hasta 2019 que mi amigo mencionó de nuevo la intrigante casa, así que la buscamos en Google una vez más. Y, de nuevo, el jardín había cambiado, la segunda sombra había crecido hasta la altura de la primera sombra. Algo sobre lo extraño de todo me dejó, por primera vez en 7 años, bastante asustado. Vi en sus ojos muy abiertos que Oliver sentía lo mismo, rápidamente disimuló su incomodidad, pero noté su lapso momentáneo de cabeza fría, noté la vacilación que había precedido a su risa forzada y antinatural. Simplemente no entendía del todo por qué ambos estábamos tan asustados de 2 sombras. El espantapájaros bebé ya creció, dijo. Yo no respondí. 30 segundos después, Oliver levantó su teléfono, mostrando Google Maps, y dijo, 52 minutos. Vi la línea azul marcando una ruta desde su apartamento hasta la casa del campo, a casi 1 hora de distancia, y levanté una ceja. ¿No estás hablando en serio? Lo estoy, insistió. Hemos estado hablando de esta casa durante años, ¿no quieres saber qué hay en ese jardín trasero? Negué con la cabeza. Ya no. Hay algo raro en esa imagen, Oliver. Él gimió. Ay, vamos, Jamie. Sé que te ha dejado una picazón sin rascar en el cerebro. Yo te conozco. No vamos a conducir a través del país para espiar el jardín de alguien, dije. Bueno, yo sí voy, y me encantaría tu compañía, respondió Oliver encogiéndose de hombros. Hay un límite a lo que se puede ver desde arriba, y Street View no nos dejará mirar por encima de esos setos exageradamente altos. Necesitamos ver el lugar en persona. Siento como si hubiera salido de mi cuerpo por 1 hora más o menos. Que alguien más tome las riendas. Porque solo me di cuenta de que me habían convencido para acompañar a mi amigo cuando su coche se detuvo frente a esa famosa casa de Google Maps, ya no vista como un techo plano y un jardín desde arriba, sino como una estructura tridimensional, horriblemente real. La modesta residencia de ladrillo rojo estaba rodeada de setos de 2,5 metros de altura, campo y silencio. Había otras cabañas salpicadas a lo largo de los sinuosos caminos rurales, aquí y allá, pero no hacían nada para romper el silencio opresivo y absorbente de la zona. Algo sobre ver la propiedad en persona me erizó los pelos. Me dejó listo para arrebatarle el volante a Oliver y llevarnos lejos de ese lugar de paredes altas. Y sus setos provocaron una pregunta obvia de mis labios. A menos que hayas traído zancos, ¿cómo vamos a espiar en ese jardín? Oliver sonrió mientras abría la puerta del conductor, así que lo seguí hasta el maletero del coche. Él siempre había sido más de mostrar que de contar. Dentro del maletero del coche había un dron. Por favor, no, gemí por dentro. Odiaba la idea de fisgonear en la propiedad de un extraño con una cámara aérea. Por otro lado,
trepar la valla y allanar sería peor, así que asentí con la cabeza, señalando que seguiría el plan descabellado de Oliver. Rápidamente elevó el dron al cielo, y observamos la transmisión en vivo en el controlador de su tableta mientras el insecto de plástico blanco con aspas navegaba ruidosamente sobre la casa, con los rotores borrosos contra el cielo. Oliver llevó el dispositivo sobre las tejas del techo, y ambos contuvimos la respiración cuando el jardín apareció a la vista. Luego exhalamos en jadeos de shock duros y dolorosos ante las ruedas reveladas de las largas sombras que había visto en las fotos durante 7 años. No eran espantapájaros en absoluto. 2 humanos estaban atados con cuerda gruesa y bien anudada alrededor de sus muñecas y piernas a grandes cruces de madera, quizás, por mucho que me horrorizara el pensamiento, crucifijos. Mi amigo y yo no gritamos, sino que nos quedamos muy callados. Muy quietos. No hay trauma como el shock. No hay horror como estar paralizado en el lugar, incapaz de pensar. Incapaz de correr. Y el terror de lo que estábamos viendo solo empeoraría cuando mi amigo decidió, con dedos temblorosos, volar el dron hacia abajo, acercándolo a las 2 personas atadas en el jardín. Uno era un chico adolescente, retorciéndose débilmente en las ataduras mientras sus ojos se fijaban en el dron que lo filmaba desde arriba. Llevaba una camiseta blanca con 5 letras rasgadas a través de su tela, rasgadas hasta la carne, creando letras manchadas de sangre en su torso. Spawn. Oh, Dios, gemí aterrorizado, desplomándome contra el coche con ojos llorosos en la pantalla de la tableta de Oliver. Tenemos que llamar a alguien. En la cruz original, que había visto 9 años antes, había una mujer que apenas parecía una mujer. Sus brazos y piernas, asomando por agujeros en su overol, no eran más que manojos de paja. Oliver y yo finalmente rompimos nuestros estados congelados, comenzando a vomitar al darnos cuenta de que la mujer cautiva estaba muy viva, pero muy sin extremidades, aparte de los brazos superiores alrededor de los cuales las cuerdas estaban fuertemente enrolladas. Cortada a través de su ropa y la piel debajo, de manera muy similar al niño que se retorcía a su lado, había otra palabra escrita con sangre. Bore. Oliver abrió los labios, logrando solo exhalar un siseo, un soplo sin palabras. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, un trueno partió el aire, seguido de que la transmisión en vivo se cortara y la vista del dron cayendo en picada más allá del lado lejano de la casa, aterrizando en el jardín. Ese sonido atronador era uno que solo se escuchaba en lo más profundo del campo inglés. Un disparo. Y momentos después, mis ojos captaron la silueta de un hombre ancho y corpulento detrás de las cortinas delgadas como papel de la ventana del piso de arriba de la casa. Las cortinas se abrieron, y luego asomó un instrumento de doble cañón y una mano que alcanzaba el pestillo de la ventana. Grité de miedo a Oliver. «Muévete». Mientras nos amontonábamos en el coche, el sonido de plástico chirriando llenó mis oídos. No tuve que mirar hacia arriba para saber que nos estaría apuntando desde esa ventana abierta. Oliver pisó el acelerador a fondo, y yo esperaba a medias que la ventana de su lado se hiciera añicos de repente. Esperaba que el cuerpo de mi mejor amigo se derrumbara en un charco de sangre contra el volante. Sin embargo, no hubo disparos. Nos alejamos. ¡Qué mierda! Oliver bramó minutos después, con saliva, lágrimas y mocos volando de su rostro horrorizado. Solo logré sollozar en respuesta. Mi amigo se detuvo en una gasolinera 20 minutos después, y mientras yo decía que necesitábamos llamar a la policía, él insistió en que primero deberíamos volver a la casa, que deberíamos ser valientes. A Oliver le preocupaba que el dueño de la casa hubiera optado por no seguirnos porque necesitaba deshacerse de toda la evidencia. Luego mi amigo sugirió que teníamos una ventana limitada para volver y grabar alguna evidencia de lo que el hombre había hecho. «¿Ves demasiados programas de crímenes?», supliqué, jadeando pesadamente. «Esto es el mundo real, Oli. En el mundo real, ves un crimen y luego llamas a la policía, así es como funciona». De todos modos, después de mucho ir y venir, mi amigo logró engañarme haciéndome creer que estaba de acuerdo con mi plan de simplemente dejarlo en manos de las autoridades. Pero mientras yo entraba a la gasolinera a pagar por nuestro tanque recién llenado, Oliver se fue a toda prisa y me dejó atrás. Intenté llamarlo varias veces durante la siguiente hora más o menos. Nada. Así que llamé a la policía y les conté lo que había pasado. Para ser justos, las autoridades tomaron en serio mi reclamo y registraron la propiedad del dueño de la casa. Sin embargo, como Oliver había temido, los oficiales que respondieron no encontraron nada en el jardín del extraño.
Ninguna víctima crucificada, rellena de paja. Ningún cadáver de un dron. Ninguna vaina de escopeta. Nada para validar mi cuento chino. El dueño de la casa, un hombre llamado señor Tomlinson, les dijo a la policía que no había visto ni un dron ni a dos hombres fuera de su propiedad. Les mostré a la policía la imagen satelital en Google Maps, y el señor Tomlinson simplemente se rió. Dijo que la imagen tenía al menos un año de antigüedad, que se había deshecho de esas estatuas meses antes. Sí, estatuas. Aparentemente, esa fue una explicación suficiente para los oficiales de policía. Obviamente, había muchas maneras de corroborar mi historia. La policía revisó las grabaciones de vigilancia en la gasolinera, nos vio a Oliver y a mí parados junto a las bombas, y luego lo vio irse mientras yo estaba en la tienda. ¿Ves? Protesté. No estábamos diciendo que mentías, Jamie, insistió un oficial de policía. Simplemente necesitamos evidencia. Señalé la pantalla. Ahí está su evidencia. Vinimos aquí juntos en coche, y ahora él se ha ido. Mira, esto fue solo hace unas horas. Ustedes dos claramente estaban discutiendo. Parece que tu amigo solo necesita calmarse, sugirió uno de los oficiales. Prometieron investigar la desaparición de Oliver una vez que hubiera pasado la cantidad de tiempo apropiada. Bueno, 48 horas después, cuando todavía no había aparecido, la policía me tomó más en serio. Sin embargo, pasaron días, luego semanas, luego meses. Ni rastro de él. Y las autoridades no lograron encontrar ninguna evidencia que sugiriera que el señor Tomlinson había estado manteniendo gente cautiva en su jardín. Ninguna evidencia de prisioneros en ninguna parte de su propiedad. Luego vino la pandemia, y el mundo tenía problemas más grandes. Nadie creyó mi historia, sin importar cuántas veces hablara de la imagen de Google Maps, y el dron, y lo que los dos habíamos visto. Finalmente, investigué el área alrededor de la casa del señor Tomlinson, un área que incluía aldeas y granjas circundantes, todas formando una comunidad muy unida. Por artículos de noticias, me enteré de que una mujer y un granjero desaparecieron en 2011, y eso me hizo pensar. Así que logré infiltrarme en un grupo de Facebook para el área local, fingiendo que había comprado una propiedad en la zona. Me dejaron entrar. No creerías las cosas que se aprenden de un grupo privado de Facebook, ahí es donde vive el chisme del pueblo en la década de 2020. Me enteré de que este granjero local había enviudado durante 3 años antes de finalmente conocer a alguien nuevo en 2010. Alguien del condado vecino. A mucha gente no le gustó esto, ya que adoraban a su esposa. Y para empeorar las cosas, como comentó un usuario de Facebook, esta nueva mujer era una forastera. Compartí esta información con los oficiales de policía investigadores. Obviamente, estaban al tanto de los casos de personas desaparecidas, pero eso fue todo lo que obtuve de ellos. Me cerraron la puerta en la cara, al igual que lo habían hecho con Oliver. Y eso me dejó una sensación punzante en el estómago. Dado que vivían en el área, comencé a temer que ellos también pudieran ser parte de esta comunidad tan unida. Comencé a temer que no les importara mucho investigar a fondo las desapariciones del área. Comencé a temer que incluso pudieran ser culpables. Por supuesto, muchas cosas no cuadraban. Oliver y yo habíamos visto a una mujer y un niño en ese jardín, no a una mujer y un hombre. Aún así, tenía que haber algo en esta coincidencia. Estaba seguro de ello. Por un tiempo, incluso consideré romper las reglas de confinamiento y regresar a la propiedad del señor Tomlinson. Hacer mi propia investigación. Pero entonces llegaron, en 2020, una serie de notas inquietantes a través de mi buzón. Yo también vigilo. Nadie los encontrará jamás, jamás. No vuelvas. Serás el cuarto. Me convertí en agorafóbico, demasiado aterrorizado para ir a buscar a Oliver. Habría roto las reglas de confinamiento por mi viejo amigo en un latido, pero la posibilidad de encontrarme con el señor Tomlinson de nuevo, el hombre fantasma que casi nos mata desde su ventana, era una pesadilla demasiado grande para soportar. Llámame cobarde si quieres, pero pregúntate qué harías en tal situación. Todos los días, revisaba mis ventanas, esperando ver a ese extraño mirándome desde el camino de entrada o el jardín trasero. No tengo idea de cómo encontró donde vivía. A principios de 2023, justo cuando mi fobia a los exteriores mostraba signos de disminuir un poco, pensé en una palabra en particular en esa tercera y última nota. Cuarto.
Previamente había pensado que era un error tipográfico. Asumí que el señor Tomlinson había tenido la intención de escribir: "Saldrás adelante". Pero una nueva posibilidad se me ocurrió. Cuando volví a Google Maps una vez más, el último vestigio de esperanza abandonó mi cuerpo, y el pavor tomó su lugar. En la última imagen satelital de la casa del señor Tomlinson, 3 sombras en forma de T pintaban el césped. Sé quién debe ser el tercero. Pero todavía, 2 años después, estoy demasiado asustado para volver y verlo por mí mismo. Demasiado asustado de convertirme en la cuarta sombra en el jardín. Más paja que el hombre.